Proyecto que tenemos por aquí de lunes, donde vamos a hablar sobre uno de los puntos más importantes en la recuperación de tu dolor. Hoy, de hecho, vamos a hablar, y damos un segundito, hoy vamos a hablar sobre las 3 claves, los 3 consejos más importantes para que puedas recuperarte de ese dolor, para que poco a poco y conforme vaya pasando el tiempo, que tu dolor lumbar crónico se vaya reduciendo y que todo eso te permita hacer una vida normal. Una vida normal en donde puedas volver a ser la persona activa y alegre que eras antes, la persona que no tenía que estar pidiendo ayuda a otras personas para poder recuperarse del dolor y para poder hacer tareas del día a día. Es decir, que puedas ir al baño tranquilamente por ti mismo sin tener que depender, por ejemplo, de ningún familiar. Que puedas salir a la calle y caminar un rato sin tener que estar parándote cada 5 minutos porque no aguantas el dolor insoportable. Que puedas, en definitiva, y gracias a todo esto, volver a hacer deporte, volver a hacer ejercicio sin ese dolor. Así que, como te digo, y dame un segundito, que creo que se está cayendo. Vale, no sé si se verá un poco girado. Vale, creo que más o menos bien. Como te digo, hoy vamos a hablar de las 3 claves más importantes para que tú también puedas conseguir los pedazos de resultados que han tenido ya muchos de los testimonios, muchas de las personas que se han recuperado del dolor lumbar crónico gracias al programa online de Espalda Sin Dolor, y que quiero compartirlos contigo para que los tengas todo perfectamente claro y que sepas por dónde ir, es decir, que sepas el camino que tienes que seguir para que tu dolor termine por reducirse hasta finalmente quitarse, es decir, hasta desaparecer, y que gracias a todo esto, pues oye, que puedas disfrutar de una vida normal, porque tanto tú como ellos te merecen recuperarte de ese dolor. Así que antes de nada te quería dar las gracias por conectarte lunes a este directo, estar este ratito por aquí compartiendo todo lo que te voy a ir comentando, y si te surge alguna duda, como siempre, pues te agradecería que me lo dejases por aquí abajo donde pone añade un comentario, que yo estaré echándole un vistazo por si necesitas cualquier cosa, a pesar de que vamos a ir comentando 3 puntos súper importantes en la recuperación de tu dolor. Si necesitas alguna cosa, pues tómate el tiempo de escribírmela por aquí para así poder revisarla y ayudarte. Así que nada, tenemos por aquí a María. Hola María, ¿qué tal? Sori Fernández, Nostafarra, Larry, Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenidos. Virginia, Carlos, hola Carlos, Macarena, Baja Rock, Will, Maribel, Juan y Ana. Vale, genial, pues muy buenas a todos y bienvenidos a este pedazo de directo. Y como digo, hoy vamos a hablar sobre las 3 claves más importantes para poder recuperarte del dolor. Antes de empezar con todo ello, que justamente Juan, acabo de ver tu pregunta, vamos a echarle un vistazo y a responderla. Hola Carmen, Iván, ¿qué tal? Macarena, buenos días. Podría hacerte una pregunta. Mi dolor no es en la espalda. Me ha empezado hoy más fuerte que otros días entre el talón y la planta del pie. Me han dicho que es fascitis plantar. ¿Qué podría hacer? Pues lo primero que podrías, y ya no solo que podrías, que deberías hacer es... A ver, que creo que se va girando esto. Lo primero y más importante que deberías de hacer, Juan Antonio, es ir a un fisioterapeuta que te haga una valoración para saber exactamente si el problema o el dolor tan fuerte que tienes hoy en el pie es por culpa de una fascitis plantar o qué es lo que te está provocando ese dolor. Porque sin saber a qué se debe precisamente, porque puede ser una fascitis plantar o puede ser otra cosa diferente. Entonces, lo primero tenemos que tener una valoración, un diagnóstico por parte de, en este caso, un fisioterapeuta sería lo más recomendable, para así que así te diga qué es lo que tienes en la planta del pie y qué es lo que te está provocando ese dolor, ¿vale? Porque si es una fascitis plantar, habrá que trabajarlo de una manera diferente, así es un dolor en la planta del pie que es más tipo dolor crónico o es más, pues imagínate un dolor de un esguince del tobillo o un dolor tipo nervioso. En función del dolor, del tipo de dolor o el tipo de problema que tú tengas, pues habrá que hacer un tratamiento u otro. Entonces yo lo que te recomendaría, sin lugar a dudas, es ir a un fisioterapeuta que te haga una valoración. Vale, pues eso por esa parte. Espero que más o menos haya quedado clara la respuesta. Si tienes alguna otra duda me la dejas por aquí. Y como digo, el primer punto y el más importante para que puedas recuperarte de ese dolor, desde lo que yo trabajo, desde la manera que yo te lo aconsejo que trates de solucionarlo, es sin lugar a dudas, y tienes muchos ejemplos, muchos testimonios de personas que se han podido recuperar de muchos años de dolor haciendo precisamente esto. Y es que cuando tenemos dolor desde hace muchos años, uno de los factores sin lugar a dudas que más influyen en que ese dolor se mantenga a lo largo del tiempo, que se cronifique y que no puedas hacer una vida normal, es la mentalidad, es los pensamientos y las creencias que tú tienes acerca del dolor. Por ejemplo, pensamientos y creencias como mi dolor es para siempre, mi hernia discal me está matando, yo nunca me voy a poder recuperar, yo es que no puedo hacer ejercicio porque mi médico me ha dicho que tengo una hernia, yo es que tengo la espalda hecha polvo, tengo la espalda enferma.
esta clase de pensamientos, todas esta clase de creencias no te están ayudando absolutamente en nada en que tu dolor mejore y en que tu dolor se recupere. De hecho, lo único que están haciendo es que con el paso del tiempo tu dolor se mantenga. Y no solo es que se mantenga en el mismo punto, sino que con el paso del tiempo vayan notando cómo el dolor cada día se hace más fuerte, más insoportable, más constante, y eso te limite o te afecte en tu día a día. ¿Para qué? Pues para jugar con tus hijos, para salir a hacer un recado al supermercado, para poder compartir con tu familia, para poder compartir con tus amigos, para subirte a la montaña, incluso si este dolor te ha generado ese miedo constante a hacerte daño, a ese miedo a lastimarte, y eso te ha hecho pues que dejes de hacer ciertas actividades o ciertas tareas en tu día a día con la limitación que eso conlleva, no notándote o no sintiéndote como la persona activa y alegre que eras antes. Entonces, precisamente para poder cambiar toda esa situación, el punto más importante, sin lugar a dudas, y te lo quiero compartir por aquí, es Espero que se entienda más o menos bien lo que vamos a comentar. El punto más importante, sin lugar a dudas, para que te recuperes del dolor es la mentalidad. Tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar tus pensamientos y tus creencias acerca del dolor lumbar crónico para que ese dolor pueda mejorar. Después de haber ayudado a más de 80 personas 100% online gracias al programa online de Espalda Sin Dolor, una de las cosas que más tengo claro es que las personas que más trabajan y que más cuidan la parte más psicológica, la parte mental, son las personas que, sin lugar a dudas, más se recuperan de su dolor. No solo es que reduzcan más la intensidad o el grado del dolor, sino que de aquí a unos meses pueden volver a hacer una vida completamente normal sin ningún tipo de limitación. Es decir, son personas como las que puedes ver aquí en los testimonios de mi perfil, que pueden volver a jugar con sus hijos sin dolor, que vuelven a hacer deporte en el gimnasio, a subirse a la montaña o a coger la bicicleta sin ese dolor, que empiezan a cargar peso sin tener el miedo a hacerse daño, el miedo a lastimarse, el miedo a quedarse enganchado de la espalda. Todo esto tú también lo puedes ir consiguiendo si, como te digo, uno de los primeros puntos que trabajas es el cambio de mentalidad. Cambias los pensamientos y las creencias que tienes acerca de ese dolor y entiendes que, en primer lugar, tu dolor no es para siempre, es decir, que tu dolor tiene solución, que tu dolor se puede mejorar, incluso a pesar de que te lo haya dicho un médico. Es decir, si tu médico, traumatólogo, neurocirujano, te ha dicho que el dolor es para siempre, que te tienes que acostumbrar a vivir con dolor, que no tiene cura, que como mucho te tienes que operar, pero claro, yo no te puedo garantizar que la operación salga bien, porque te puedes quedar en silla de ruedas, porque puedes volver a tener la misma hernia, porque puedes volver a tener el dolor. Entonces, si entiendes que este proceso de tener el dolor se puede mejorar sin cirugía, sin operación y sobre todo que el dolor no es para siempre, vas a conseguir mejorar mucho no solo la intensidad del dolor, sino volver a hacer una vida completamente normal sin ningún tipo de limitación. Una vida en donde puedas, como te digo, volver a jugar con tus hijos sin tener ese miedo a hacerte daño, a lastimarte, a que aparezca el dolor. Una vida en la que puedas volver a ser la persona activa e independiente que eras antes, sin sentirte como una persona de 80 años, como una persona anciana, sin poder pues hacer todas esas cosas por culpa de la limitación que te genera el dolor y sin que eso te genere pues la frustración, el hecho de sentirte deprimido por todo ello. Es decir, que vuelvas a sonreír, que vuelvas a ser alegre, como básicamente antes, pero para eso tienes que cambiar la mentalidad y siempre teniendo en cuenta que a nivel mental lo que tienes que entender es que es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que los resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo a un dolor que llevas años teniendo no se pueden conseguir. No se pueden conseguir. Y te lo digo por experiencia, porque yo soy una persona totalmente transparente y quiero decirte las cosas tal y como son, porque no quiero venderte humo, no quiero venderte la moto y no quiero que tengas unas falsas expectativas o una falsa idea de la realidad. Porque la realidad, en cuanto a un dolor que llevas muchos años teniendo, un dolor lumbar crónico, una ciática, es el hecho de entender que si llevas muchos años con dolor, necesitas más tiempo para poder recuperarte de ese dolor. Porque nadie se recupera de un dolor de 5 años, de un dolor de 10 años, de un dolor de 15 años, en un día o en una semana, o al menos que yo haya visto. A lo mejor puede haberse dado el caso de que haya alguna persona en este planeta que se haya recuperado del dolor en tan poquito tiempo, pero no suele ser lo habitual y obviamente yo no te voy a decir eso cuando no es lo que yo me he encontrado a nivel general. De hecho, el tiempo medio que se estima de que una persona puede tardar en recuperarse, al menos desde mi experiencia profesional, es sin lugar a dudas entre 3 y 9 meses. Tienes que ser constante y disciplinado mínimo durante 3 a 9 meses para que tu dolor se pueda recuperar y para que tu dolor se pueda mejorar. Los resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo no existen, ¿vale? Ese es el primer punto que quería compartir contigo y que tienes que trabajar inevitablemente si quieres recuperarte de ese dolor. De hecho, habrá sido un punto por el que, incluso a pesar de haber tomado medicamentos, a pesar de haber ido al quiropráctico, de haber ido a fisioterapeutas, de haber ido al médico, de haber hecho acupuntura, de haberte hecho masajes, todavía sigues con el dolor. ¿Por qué? Porque no ha cambiado lo que pasa por tu cabeza. Es decir, has hecho diferentes tipos de tratamientos, pero la mentalidad no la has cambiado, la mentalidad no la has trabajado y consecuentemente si no cambias
tu manera de pensar, si no cambias tus creencias y tus pensamientos acerca del dolor, es prácticamente imposible que el dolor pueda mejorar. Así que tenlo en cuenta y por favor empieza a trabajar esa parte más mental, ¿vale? Así que nada, vamos con el segundo de los puntos. Hola Sonia también, que te acabo de ver por aquí, que estoy pendiente de ello. El segundo de los puntos, sin lugar a dudas, es... El segundo de los puntos es, sin lugar a dudas, y disculpad la letra, que no sé por qué hoy me está saliendo la letra un poco rara, la verdad. Me está saliendo aquí letra que nunca, de una manera diferente que nunca la había hecho así. Pero bueno, el siguiente punto, sin lugar a dudas, es el movimiento. Necesitas moverte, necesitas hacer ejercicio, necesitas volver a ser una persona activa por varias razones si lo que quieres es recuperarte del dolor. El primer punto, y para mí, sin lugar a dudas, el que más influye, el más importante en la recuperación de tu dolor, es que cuanto más te muevas, cuanto más ejercicio hagas, cuanto más cargues peso, más fácil va a ser para tu cabeza tener la confianza y la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada malo. Es decir, las personas se ve al revés. A ver, vamos a hacer... Las letras se ven al revés. Vale, vamos a hacer un cambio. A ver, igual... No sé si así se verá. Así sí. Así creo... Así sí se ve... ¿Se ve bien así, Sonia, Gabriel? Así no, así se ve bien, ¿no? ¿O no se ve bien? A ver, si me lo podéis comentar por aquí os lo agradecería, que es que no sé... que se me hace un poco raro, la verdad. A ver, así es. Vale, genial. Pues mira, vamos a cambiarlo un momento. Vale, disculpad que siempre lo hago mirando yo hacia la pared. Vale, igual se me hace un poco raro, pero bueno. Vale, entiendo que más o menos así se podrá... Disculpad si las letras se ven raras porque se me hace raro el escribir aquí, pero a la vez tener que aparecer en la cámara. Espero que así más o menos se entienda. Entonces, como decía, el movimiento y el ejercicio es algo súper importante para la recuperación de tu dolor. Y aquí siempre pongo un ejemplo muy importante para que puedas entenderlo a la perfección, y es que nuestro cuerpo, por dentro, tenemos como una farmacia interna. Es decir, muchas veces vamos al médico y el médico nos recomienda, para el dolor me refiero, que vayamos a la farmacia, vayamos a la farmacéutica para que nos manden pues pregabalina, diazepam, clonazepam, ibuprofeno, diferentes tipos de medicamentos. Y debemos de entender de que el cuerpo, nuestro cuerpo, por dentro, tiene su propia farmacia interna. Una farmacia que normalmente suele aparecer en los momentos en los que, entre otras cosas, nos movemos y hacemos ejercicio. Es decir, cuando tú te mueves, cuando tú haces ejercicio, el cuerpo por dentro envía, lanza, señala una serie de sustancias, una serie de pastillas o medicamentos internos que lo que ayudan a medio y largo plazo es a que ese dolor vaya bajando. Lógicamente esto no se consigue de manera mágica y milagrosa en poco tiempo, y eso es algo que tienes que entender para que, como te decía antes, tu mentalidad sea acorde con la realidad. Pero tienes que entender, de nuevo te repito, que si quieres conseguir recuperarte del dolor, estar en reposo, no moverte, no hacer ejercicio, no salir de la cama es lo peor que puedes hacer. Y te lo puedo decir, aunque al principio sé que pueda parecer incluso contraproducente, porque a lo mejor te mueves y tienes dolor, sales a caminar y tienes dolor. Lo que tienes que hacer es no hacer movimientos o ejercicios que te generen dolor. Lo que tienes que hacer es movimientos y ejercicios que te generen muy poco o prácticamente nada de dolor. Es decir, que tengas un camino, que tengas una vía de ejercicio que no te provoque ningún tipo de problema, y a partir de ahí, cuando tu farmacia interna, es decir, cuando los medicamentos que manda tu cuerpo por dentro te empiecen a surtir efecto, es decir, empiezas a notar el beneficio de esos medicamentos, lo que va a pasar es que vas a poder hacer más movimientos, más ejercicio, salir a caminar, etcétera, etcétera, sin generarte tanto dolor. Al principio es normal que no puedas hacer tantas cosas, al principio es normal que haya muchos ejercicios que a lo mejor te puedan generar dolor, es completamente normal. Entonces, por eso también es importante pedir ayuda a un especialista que te oriente, que te guíe y que te diga más o menos el camino por donde tienes que ir, es decir, los ejercicios que tienes que hacer para que no te hagas daño, para que no te lesiones, para que no te lastimes, incluso para que te quites ese miedo a hacerte daño. Por eso te comentaba
que la parte del movimiento y el ejercicio es fundamental por varias razones. La primera, la que te he comentado antes, cuanto más te mueves, cuanto más ejercicio haces, por norma general, menos miedo tienes al movimiento, menos miedo tienes a cargar peso y consecuentemente tu cabeza está más tranquila, más relajada, menos nerviosa. De hecho, ¿no te ha pasado que cuando has ido al médico y el médico te ha dicho que dejes de cargar peso, que dejes de hacer ejercicio, que dejes de trabajar porque no puedes hacerlo por culpa de ese dolor? ¿No te ha pasado que has notado como mucho nervio, con mucha depresión, como mucho agobio, con mucha frustración? Es completamente normal, porque el ser humano está precisamente pensado para eso, para poder moverse. Tu espalda está diseñada para el movimiento. No moverse, mantener reposo y no hacer ejercicio físico es literalmente una cadena perpetua en lo que al dolor se refiere. Es literalmente querer vivir toda la vida torturado por el dolor. Así que, y desde aquí te animo, después de haber ayudado a tantísimas personas con dolor, que gracias al ejercicio y gracias al movimiento se han recuperado, por favor, muévete y no hagas reposo. El reposo es el mayor enemigo en lo que a tu dolor lumbar crónico se refiere. Además, otra cosa que normalmente la gente no suele comentar es que se hace reposo y si no te mueves, no haces ejercicio, lo que va a ocurrir es que tus músculos, tus articulaciones, tus huesos se van a atrofiar, es decir, van a empezar a funcionar peor, vas a perder musculatura y consecuentemente y en base a eso vas a estar más limitado en tu día a día, limitado para jugar con tus hijos, para salir a caminar, para correr, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia, Peter, y es totalmente contraproducente o perjudicial. El hecho de que no hagas la cuestión no es dejar de hacer ejercicios con pesas. La cuestión está en hacer los ejercicios adecuados con pesas o sin pesas que te sirvan a ti de ayuda, Peter, o que le sirvan a quien sea de ayuda. La cuestión no está en dejar de hacer ejercicio, la cuestión está en hacer los ejercicios que cada persona necesita en base al dolor y la lesión de cada cuerpo, de cada espalda, pero no en dejar de hacer todo porque eso no te va a servir de ayuda por diferentes motivos, porque te va a generar más miedo, porque vas a estar más limitado, porque vas a tener más dolor, porque vas a perder musculatura, porque tus articulaciones se van a atrofiar, se van a quedar más rígidas, se van a quedar con peor movimiento. Y obviamente eso es la peor señal de que la cosa no va a ir a mejor. Buen día, saludos desde Montería, Colombia. No te preocupes por las notas, lo importante es la explicación del tema. Genial, Wilmer, pues muchas gracias también por tus palabras. Entonces, esos serían los dos primeros puntos que quería compartir contigo. Y el último, y no por ello el menos importante, que también quería hablar sobre este tema. A ver si se entiende, porque... Vale. El último punto también que influye muchísimo en el dolor y también en la recuperación del mismo es, sin lugar a dudas, el estrés. Como te he comentado antes, normalmente cuando nosotros estamos estresados, ya sea porque el médico me ha dicho que el dolor es para siempre, que no voy a poder recuperar, que me tengo que acostumbrar a vivir con dolor, lo que ocurre es que dentro de tu cabeza se generan una serie de hormonas. Por ejemplo, habrás escuchado seguramente la hormona del cortisol, que es una hormona que lo que hace es que cuando estamos más estresados, estamos más acelerados, estamos más agobiados, estamos como que reaccionamos más fácil a las cosas y eso genera un estado de inflamación en el cuerpo, es lo que hace que pues, te pueda doler la zona lumbar, es lo que hace que te puedan doler distintas partes del cuerpo. Entonces, una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta que más tenemos que trabajar si tenemos dolor lumbar crónico es controlar o mejorar la parte más psicológica del estrés, la parte de la mentalidad que hemos comentado antes y sobre todo entender que no solo con hacer ejercicio, no solo con ir al médico, no solo con tomar medicamentos, no solo con hacerte ajustes quiroprácticos, hacerte masajes, se va a solucionar un dolor que te genera ese estrés, que hace que te sientas frustrado, que hace que te sientas deprimido. Tienes que mejorar, reducir y calmar ese estrés, sobre todo si es un estrés permanente en el tiempo, para que la intensidad de tu dolor pueda disminuir y que eso te permita, no solo teniendo un dolor mucho más bajito y teniendo un miedo mucho más bajito, que puedas volver a hacer una vida normal. Es decir, que si te apetece salir a correr o a jugar a fútbol, que puedas hacerlo sin tener ese miedo a lastimarte, ese miedo a hacerte daño. Que si quieres jugar con tus hijos, que lo puedas hacer tranquilamente, sin sentirte frustrado, sin sentirte como una persona de 80 años y pudiendo sentirte la persona activa y alegre que eras antes. Que si quieres hacer un plan con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, que lo puedas hacer y no tengas que estar con la preocupación o con el pensamiento en la cabeza todo el día de me va a doler, me va a doler, me va a doler, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y tú constantemente limitándote a hacer muchas de las cosas que a ti te gustan por culpa de ese dolor. Eso lo único que genera es más estrés, más dolor, más miedo y una serie de procesos, por así decirlo, de inflamación dentro de tu cuerpo que consecuentemente no te ayudan en nada a que se recupere ese dolor y que lo único que hacen es que se mantenga el dolor a lo largo del tiempo, ¿vale? En algunos casos el reposo alivia el dolor, pero también hay casos que estar en movimiento alivia el dolor. Es cierto, como tú dices, Reyes,
hay casos en los que el reposo puede aliviar el dolor, pero tenemos que entender que una cosa es aliviar momentáneamente el dolor y otra cosa es solucionar el problema. Desgraciadamente, y a día de hoy, ninguna persona que tiene dolor lumbar desde hace muchos años se cura, se soluciona su problema con reposo. De hecho, el reposo es, por así decirlo, y esto es algo que está científicamente demostrado, es decir, es algo que se ha estudiado en decenas de ocasiones y que se ha llegado a la conclusión en muchísimas ocasiones de que el reposo es el peor enemigo en la recuperación del dolor lumbar crónico. Es decir, las personas que más reposo hacen son personas que nunca se recuperan del dolor. ¿Que pueden notar algo de alivio de manera puntual y momentánea? Genial, pero es que el dolor lo vas a tener igualmente y el dolor te va a impedir hacer una vida normal, te va a seguir limitando. Entonces, ¿por qué hacer reposo si sabemos que a medio y largo plazo el reposo no va a solucionar, no va a curar absolutamente nada y lo único que va a hacer es que cada día te vayas encontrando peor? Aunque momentáneamente ahora mismo puedas estar bien haciendo reposo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que conforme vaya pasando el tiempo, inevitablemente te vas a sentir peor si haces reposo. Así que espero que te haya quedado clara todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo. Sé que no ha sido un directo muy extenso, muy largo, pero quiero pues ir precisamente a la raíz del problema y sobre todo que entiendas los 3 puntos que desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional, son sin lugar a dudas los que más influyen en la recuperación de tu dolor. Lógicamente hay otros aspectos que también influyen mucho, como puede ser el descanso o la alimentación, pero bueno, estos son algunos de los más importantes o para mí, sin lugar a dudas, los más importantes. Así que espero que te haya quedado claro, espero que te haya servido de ayuda. Nos comenta Wilmer, la termoterapia podría ser una alternativa para ayudar a la recuperación del dolor. Generalmente no suele ser una muy buena idea. De hecho, suele ser más bien, como pasa con los masajes o como pasa con el reposo, un parche temporal. Si quieres gastar el dinero en una terapia que no te va a solucionar el problema, pues puedes hacerlo, porque al final cada persona es libre de hacer con su dinero y con su bolsillo lo que quiera, pero la termoterapia no tiene, por así decirlo, evidencia científica de que funciona para un dolor desde hace muchos años, es decir, para un dolor lumbar crónico, y lo único que sirve generalmente es para gastar el dinero y como mucho para aliviar el dolor. Entonces, si quieres aliviar el dolor, pues tienes muchas formas de hacerlo sin tener que gastarte el dinero en la termoterapia, ¿vale? Así que, por ejemplo, con ejercicio o con estiramientos incluso, puedes conseguir el mismo alivio o mucho más alivio que haciendo termoterapia sin gastar el dinero. Entonces ya depende un poco de lo que tú quieras hacer. Así que nada, muchas gracias de verdad y de corazón por estar este pequeño ratito que hemos estado aquí en el directo compartiendo toda esta información. Espero que te haya servido de ayuda y si te surge alguna pregunta, alguna duda o algo que quieras comentar, pues sin problema me la puedes dejar por ahí, que yo como siempre encantado de poder ayudarte. Así que nada, que pases muy buena tarde y nos vemos mañana en otro directo. Un saludo, adiós.